Buenos días. Hoy no son buenas las noticias. Tenemos a la jueza Alaya de por medio. Está pidiendo una oportunidad para ascender a la Audiencia Nacional. Después del varapalo del Tribunal Constitucional por los seres que ella instruyó, inventándose un delito y retrasando, en fin. El juez Santiago Pedraz, que ocupa temporalmente el Juzgado Central de Instrucción número 5, podría volver a impedir que la jueza del caso de los ERE desembarque en Madrid para ocupar la vacante que deja García Castellón, que se acaba de jubilar. La jueza Mercedes Alaya está en la Audiencia de Sevilla, que fue el premio que recibió por la instrucción tan canalla que hizo de los ERES. Nos dice Ana María Pascual: la jueza Mercedes Alaya ha regresado a la primera línea informativa tras las sentencias del Tribunal Constitucional que han tumbado antes del verano las condenas a los responsables políticos de la Junta de Andalucía con el PSOE por el llamado caso de los ERE. La Audiencia de Sevilla condenó a dos expresidentes de la Junta y a varios exconsejeros socialistas por malversación y prevaricación por repartir, según la sentencia, 680 millones de euros para ayudas a empresas en crisis sin ningún tipo de control. La condena supuso el final de la hegemonía política socialista en Andalucía, que era lo que buscaba el PP, para llevar en volandas al Moreno Boñiga a la Junta de Andalucía. El Supremo confirmó las sentencias y ahora el Tribunal Constitucional las anula, porque considera que se vulneraron los derechos de los condenados, ya que la Audiencia de Sevilla y el Supremo habían declarado ilegales leyes presupuestarias emanadas del Parlamento andaluz, algo que atenta contra la separación de poderes. Esto hace 10 años que lo estoy diciendo yo, que una ley que sale de un Parlamento, aprobada por todo el Parlamento, no es un delito, y el que la aplica no es un delincuente. Pero eso parece ser que a Alaya y al Tribunal Supremo y a la Audiencia de Sevilla se lo pasaron por el forro, porque tenían que machacar al PSOE para poder llevar al Moreno Boñiga y todos los del PP y todos los de Vox a la Junta de Andalucía a que robaran. El resumen es que el Constitucional resquebraja la tesis de un gran plan del PSOE andaluz con los seres. Un gran plan. Y aún dicen los sinvergüenzas que ¿dónde está el dinero? Ya os lo expliqué en 2 vídeos, podéis buscarlos. En el origen del caso de los seres está la jueza Mercedes Alaya. Fue la jueza instructora, igual que lo fue primero el caso Mercasevilla, en 2009, contra el alcalde de Sevilla y otros cargos públicos a raíz de una denuncia del portavoz del PP en el consistorio sevillano, Juan Ignacio Zoido, que luego fue ministro del Interior con el señor Mariano Rajoy. Primero la denuncia que es falsa, y luego salen inocentes los del PSOE que han sido acusados. En fin, años después, los acusados fueron absueltos. Pero ya el señor Juan Ignacio Zoido había conseguido que Alaya empezara con sus mentiras. La jueza Alaya es hoy, no olvidaros, este es el premio que le dieron el Consejo General del Poder Judicial del PP, que ha estado 5 años y medio de más. La jueza Alaya es hoy presidenta de la sección séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, pero su sueño es llegar a la Audiencia Nacional, tras haber aspirado sin éxito en 5 ocasiones a obtener una plaza en el Tribunal Especial. Ahora se puede presentar una sexta oportunidad para una jueza que gozó de una fama inmensa cuando abría los telediarios en 2013, entrando en los juzgados de Sevilla con un troley en el que cargaba el sumario del caso ERE.
El varapalo del Constitucional al Supremo por el caso ERE, diciéndole que los jueces no pueden declarar ilegal una ley, ha sido de órdago a la grande. Tendrían que dimitir todos esos jueces. Y la oportunidad le puede llegar a la jueza Alaya gracias a un juez muy criticado por su cercanía a la derecha Alaya. Alaya, íntima amiga de Juan Ignacio Zoido, también ha sido cuestionada y en ciertos ámbitos jurídicos se habla del caso de los ERE como el primer caso de lawfare o guerra judicial en España. El primero fue el de Demetrio Madrid. La jubilación del juez Manuel García Castellón, hace unos días, deja al Juzgado Central de Instrucción 6 vacante y Alaya puede pedir la plaza. ¿Vuestro gozo en un pozo? Nos creíamos que nos habíamos quitado a un delincuente instruyendo cómo era García Castellón y ahora resulta que nos quieren colar a la Alaya. Espero que la parte progresista del Consejo General del Poder Judicial diga que no es, que a una juez que es capaz de inventarse un delito e instruir durante 7 años un caso, no se le puede llevar a la Audiencia Nacional, y menos a un juzgado central de instrucción. La última vez que participó en un proceso selectivo para ocupar un juzgado de la Audiencia Nacional fue cuando el Juzgado Central de Instrucción 1 se quedó vacante en octubre de 2021, al irse su titular, el juez Francisco de Jorge, en servicios especiales a una oficina de la ONU. Pero otra jueza con mayor antigüedad le quitó la plaza, Mercedes del Molino. También se había presentado al concurso y al tener un puesto mayor en el escalafón judicial, que Alaya se quedó con el juzgado. La experiencia es fundamental en estos concursos de méritos, donde también se valoran otros aspectos, pero la antigüedad, en igualdad de condiciones, determina el resultado final. Simplemente recordar que la ponencia del Constitucional sobre el caso ERE propone anular las condenas por malversación y prevaricación de Chávez y Griñán. Curiosamente, la jueza Mercedes del Molino no llegó a desembarcar en el Juzgado Central 1 porque fue fichada como asesora por la entonces ministra de Justicia, Pilar Llop. En la actualidad, la jueza del Molino está destinada en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Todos los intentos de Alaya. El primer intento de Alaya para dar el salto a Madrid fue en 2018, cuando la jueza Carmen Lamela, de la que ya os he hablado de cómo mantuvo 2 años y pico en prisión a un inocente porque era presidente del Fútbol Club Barcelona, la jueza Carmen Lamela, al frente del Juzgado Central 3, fue nombrada para el Tribunal Supremo. Mercedes Alaya se postuló, pero la plaza fue para María Tardón, que tenía más antigüedad. Fijaros en la recompensa a Carmen Lamela por mantener al presidente del Barcelona, señor Rosell, durante 2 años en prisión, siendo inocente y declarado inocente después. Pero claro, el parco del Bernabéu y del señor Florentino Pérez tiene mucha fuerza, también en la justicia, y sobre todo en la justicia. Después, el juez Fernández Andreu se marchó al Juzgado Central 4 y Alaya también se presentó, pero en el puesto fue para el juez Calama. Lawfare español contra la izquierda, siempre. Contra la derecha, jamás. De los consejos de guerra del franquismo a criminalizar al independentismo, al intentar destrozar a un partido como Podemos, persiguiéndolo, como hacía García Castellón. Tampoco tuvo suerte a finales de 2020 cuando el juez José de la Mata se marchó en servicios especiales a Eurojust, dejando vacante el Juzgado Central de Instrucción 5. Pero finalmente recayó en el juez Santiago Pedraz, que ya ocupaba un juzgado en la Audiencia Nacional, el 1, pero pidió el cambio al 5. Un movimiento in extremis para hacerse con un juzgado mítico que ya ocupó el juez Garzón, donde se investigan causas tan sensibles como la caja B del PP. Por eso quiere ir Alaya ahí. Y Mercedes Alaya aprovechó la oportunidad para pedir el Juzgado Central 1, pero tampoco fue posible entonces. El juez Francisco de Jorge ganó el concurso. Ahora, con el juzgado de García Castellón libre,
Es muy probable que la jueza Alaya siga intentando su salto a la Audiencia Nacional. Sin embargo, la sombra de Pedraz sigue planeando sobre el futuro de la jueza de los SERE, ya que podría presentarse para ocupar la plaza y la ganaría, pues tiene preferencia al estar ya adscrito a la Audiencia Nacional. Diremos que, por ejemplo, Joaquín Murías, catedrático, dice: es ridículo negar que exista lawfare en España, hay jueces en la cárcel por ello. Pero no por meterse en política, por otros delitos. El juzgado que deja vacante García Castellón es quizá el más complejo de los 6 de la Audiencia Nacional, porque entre otras instruye las casi 50 piezas separadas de la macrocausa Tándem o caso Villarejo, también las causas de corrupción que salpican al PP, Púnica y Lezo. Sospechas de lawfare. Uno de los primeros casos sospechosos de ser, en realidad, lawfare fue el caso Mercasevilla en 2009, sobre la venta de suelo de Mercado Central de Sevilla, un caso que fue germen de la macrocausa de los ERE con un centenar de piezas que aún se investigan. El caso Mercasevilla se inició cuando la jueza Mercedes Alaya abrió una causa contra el alcalde y el teniente de alcalde de Sevilla del PSOE e Izquierda Unida, respectivamente, ante una denuncia de un íntimo amigo suyo, también juez, Juan Ignacio Zoido, que luego fue alcalde de Sevilla y después ministro del Interior con Mariano Rajoy, justo cuando éste se presentó como candidato del PP a la alcaldía de Sevilla. La jueza Alaya alargó 7 años la instrucción, practicando las diligencias más importantes, coincidiendo con citas electorales. Finalmente el Supremo absolvió a los acusados. En fin, que ni el alcalde ni el teniente de alcalde eran culpables, pero Juan Ignacio Zoido ya era alcalde de Sevilla. Y después, ministro del Interior con Mariano Rajoy. ¿Y todo gracias a quién? A Mercedes Alaya. Estábamos muy contentos porque García Castellón se había jubilado ya. Pero no veas lo que nos viene. O lo evitan los progresistas, que están dentro del Consejo General del Poder Judicial, o tendremos otro García Castellón, pero esta vez con troli y melena larga. Alaya, la jueza más pepera de toda la judicatura. El que avisa no es traidor. Que tengáis buen día.